las personas, tanto naturales como jurídicas. Y está prohibido entregar esta información a otros buros de crédito privados, porque la intención principalmente es que estos buros de crédito privados como Equifax o Credit Report en algún momento tienen que desaparecer, ya que esta información debe estar disponible al público. De hecho, actualmente ya lo está en la Superintendencia de Bancos. Si usted ingresa a servicios en línea de la Super de Bancos, usted puede encontrar su historial crediticio o la de su empresa si usted llena previamente un pequeño formulario. El artículo 459, en cambio, indica lo siguiente. De conformidad con el artículo anterior, las compañías reguladas por la Super que vendan a crédito están obligadas a suministrar esta información. Mire lo que dice claramente. Están obligadas, no es una opción. En algún momento ya vamos a leer y vamos a ver qué dice la Super de compañías cuando se entiende que es una venta a crédito. Porque realmente, aunque ustedes, así lo vamos a compartir más adelante, ustedes saben que normalmente tenemos dos escenarios, o vendemos al contado o vendemos a crédito. No hay un lineamiento intermedio que diga, por ejemplo, yo vendo al contado 15 días o yo vendo al contado, pero mi cliente se toma 30, 60 días en pagar. Eso también se entiende que es, por supuesto, una venta a crédito. Por más que sea exigido por el cliente, en este sentido, porque él pone de alguna forma sus políticas de pago, esa también es una venta a crédito. Por tanto, no hay la figura de contado 15 días o de contado 30 días. Eso dice el artículo 459. El artículo 460 habla de las sanciones. Y aquí hay una pregunta muy importante que es muy recurrente. Me dicen, ¿cuál es la sanción que yo tengo si no presento esta información? Pues bueno, la sanción que usted tiene principalmente ahora es que el certificado de cumplimiento de obligaciones de la Super, el CCO, le sale como que no ha cumplido con este requerimiento. Es decir, al momento no existe ninguna sanción económica. Pero claro, también como vamos a leer en la resolución, también indica que aquellas personas que de alguna forma no entreguen esta información a la Super de compañías, claro, puede ser inclusive causa de disolución, lo cual considero que ninguna empresa se va a dejar cerrar la compañía por la no entrega de esta información. Sin embargo, al momento el principal castigo, si usted así lo quiere llamar, es que el CCO le sale como que no ha cumplido. Por tanto, el artículo 460 habla de sanciones ¿para quiénes? Para quienes presenten deliberada y dolosamente información falsa. Es decir, la sanción en términos monetarios no se da por la no presentación, se da por la presentación de información falsa. Cuando usted presenta información falsa y se demuestra, seguramente ante un juicio, que usted puso de mala gente información falsa, la multa es de 50 salarios básicos unificados. Es decir, multiplique 50 por 400, esto es $8,000. Esa es la sanción cuando usted dolosamente y deliberadamente proporciona información falsa al buró crediticio. La compañía que proporcione por error o culpa información falsa, es decir, si usted se equivoca de buena fe, ahí sí la multa es un poco más benigna y va hasta 20 remuneraciones básicas unificadas. Es decir, en este caso, 40 por 20 son 800, 8,000 digamos, entonces en este caso sería hasta 8,000. En el primer caso sería hasta 20,000, ¿no? Mil disculpas, mi matemática mental no me está funcionando. 400 por 50 sería 20,000 la multa por información falsa de manera maliciosa, deliberada. Y si es que es de alguna forma por error manifiesto, la multa sería hasta 8,000. Hay una tercera multa de 100 salarios básicos unificados que se le da cuando usted proporcione, venda o intercambie información de su base de datos con terceros o le dé otro uso que no sea el estipulado en la ley. Por tanto, entonces, estas son las sanciones por presentar información errada. Ahora, tomen en cuenta lo siguiente, tal vez nos estén escuchando algunos auditores, algunos contadores de empresas. Si un
informe presentado por un auditor interno, un auditor externo o algún funcionario de la super de compañías se hubiese alterado o ocultado información, es decir, el auditor externo no toma en cuenta esta información, no exige a sus auditados esta presentación, el superintendente tendrá la obligación en forma inmediata de denunciar este hecho a la Fiscalía General del Estado. Eso es lo que dicen estos tres artículos que son importantísimos, que están en la ley de compañías. Bien, vamos ahora recabando un poquito. Tenemos unas diapositivas que más adelante pues se le han entregado a ustedes sin ningún problema para este taller gratuito que en algún momento Mag les dará llegar sin ningún inconveniente estas diapositivas que vamos ahora a revisar. Son dos reportes de crédito, dos reportes diferentes a dos instituciones diferentes. Uno es a la super de bancos, justamente con el propósito de revisar el distrito crediticio de las personas, y otro es un reporte de las ventas de crédito a la super de compañías. Mucha gente me dice, pero ojo, yo no he tenido en ningún momento que presentar este reporte, pero realmente a mí nunca me ha pasado nada. Es decir, yo tengo mi CCO sin ningún problema, no pasa nada. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Cuando usted ingresa a su compañía online a la Superintendencia de Compañías, hay una pregunta en el casillero número 60 que le pregunta, ¿la compañía vende a crédito, sí o no? Y en algún momento, tal vez del contador anterior, tal vez por default, está puesto que usted no vende a crédito. Y por supuesto, hasta que no se demuestre lo contrario, todos somos inocentes. Por tanto, la super de compañías no le exige porque usted le tiene puesto que no vende a crédito. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en este sentido? Le voy a presentar también un control que hace la superintendencia de compañías típico. Miren lo que pasa en este caso. Este les llegó, por ejemplo, a un cliente de Guayaquil en el año 17, hace un par de añitos de atrás, donde les llega un mail dentro del proceso de vigilancia y control que ejerce la super de compañías y revisa la información que la compañía tiene en su base de datos y por tanto le hace requerimientos de cierta información. Por ejemplo, le pide fotocopias del libro de actas, le pide estados financieros internos, le pide balance de comprobación mayores de ciertas cuentas. Aquí están, entre otras, el casillero 315, que son cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes no relacionados. Pero miren lo que pasa en el punto 5, que le pide la superintendencia de compañías. Dice, de acuerdo a la base de datos institucional, o sea, de la super de compañías, la compañía tal no realiza ventas de crédito. Es decir, le tiene puesto que no vende a crédito. Sin embargo, en el rubro 315 del formulario 101, cuentas por cobrar, se consigna un valor de 1.063.000, por lo que se concluye que la compañía no se encuentra cumpliendo hasta la fecha lo establecido en la ley y en el reglamento. Por tanto, al final le dice, debiendo entonces la compañía subsanar esta observación. Es decir, en otras palabras le pregunta, ¿y cómo así? Usted dice que no vende a crédito y tiene cuentas por cobrar clientes. Ese es un problema. Y claro, al final le da un plazo de 15 días para que presente o remita toda esta información y de alguna forma presente lo solicitado o de alguna forma subsane esta observación. Eso por un lado. Por otro lado, también quiero comentarles lo siguiente. Hay una consulta que también me hicieron llegar de otro cliente, que esta es un poquito más nueva, en septiembre del 18, casi un añito atrás, donde le consultan a la superintendencia de compañías que el representado, en este caso la compañía, ellos no venden a crédito, lo que venden es a plazo fijo. Mira lo que le preguntan aquí. La pregunta dice lo siguiente. Dice, indique a mi representada si debo o no reportar las ventas, considerando que la compañía tal realiza ventas a plazo fijo sin interés y no a crédito. Es decir, lo que hace su modelo de negocio es lo que siempre hacemos todos. Vendemos a 30, 60, 90 días y no cobramos intereses. Por tanto, la pregunta es, ¿eso también es una venta a crédito? ¿También debo reportar eso?
Dice también, además considero importante indicar que el modelo de la operación de la compañía tal es por medio de la venta a plazo fijo. Es decir, para él no es una venta a crédito, es una venta a plazo fijo a 30 o a 60 días. Por tanto, entonces, dice aquí, según lo manifestado en su oficio, en el que hacen una reminiscencia de las normas y reglamentos en que se fundamenta la aplicación de reportar ventas de crédito, y en base a lo que usted mismo manifiesta, pues indica que usted hace ventas a plazo fijo, pongo en su conocimiento que lo señalado demuestra que existe un acuerdo entre las partes y en consecuencia se produce una venta a crédito, por lo que se concluye que su compañía sí realiza ventas de crédito y por lo tanto está obligada a reportar dicha información. Bueno, pues y después le hace una reminiscencia de la parte legal en la cual se sustenta a la super de compañías para que se pida estos reportes de las ventas de crédito. Por tanto, entonces, volviendo al tema anterior, cuando usted pone sí vendo a crédito, en ese mismo momento, la página web de la Superintendencia de Compañías le salta y le dice que usted no se encuentra cumpliendo con el reporte de ventas de crédito. ¿Desde cuándo? Desde el año 2012, último trimestre. Le comento que como le dije, son dos reportes de ventas de crédito diferentes. El uno es el reporte a la super de bancos. ¿Qué busca el reporte? Lo que busca principalmente es que la gente informe si sus clientes son o no morosos. Ese es el primer reporte. Ese va directo a la super de bancos y ese es mensual. En cambio, la super de compañías adicionalmente le pide otro reporte de ventas a crédito, pero de manera trimestral. Es decir, es un consolidado de que usted envía a la Superintendencia de Bancos. Por tanto, entonces, bien, en la pantalla usted está viendo cómo esta compañía que puso que sí vende a crédito y de alguna forma, pues, no ha cumplido porque no se encuentra cumpliendo justamente con el reporte de ventas a crédito. Como les decía entonces, ¿desde cuándo hay que reportar esta información? El reporte trimestral a la Superintendencia de Compañías va desde el último trimestre del año 2012. Es decir, había que presentarlo ¿cuándo? Hasta el 10 de enero del año 2013. Estos reportes, al ser trimestrales, tienen la obligación de presentarse hasta el 10 del mes subsiguiente al trimestre, es decir, los de enero, febrero y marzo hasta el 10 de abril, los de abril, mayo y junio hasta el 10 de julio. Y así entonces, usted tiene que presentar la información trimestral a la Superintendencia de Compañías desde el último trimestre del año 2012 hasta la fecha. No hay en este caso ningún plazo para decirnos tienen que igualarse todos hasta tal fecha. No, todos estamos atrasados. Y algo muy importante, el hecho de que usted le ponga hoy que sí vende a crédito, no quiere decir que desde hoy tenga que hacerlo. Igual le aparece desde el año 2012 el requerimiento. ¿Qué pasa si usted en el año 2012, 13, 14 o 15 o subsiguientes, su empresa no funcionaba? En ese caso lo que hay que hacer es enviar los reportes en cero y comenzar de alguna forma a incluir los reportes desde la fecha en que usted comenzó a funcionar o comenzó a dar crédito, cualquiera de los dos temas. Porque sí hay que enviar incluso en cero, porque por default le aparece siempre la información requerida a partir del último trimestre del año 2012. Mucha gente también me dice a mí, pero ojo, yo ya no tengo esta información. Es del año 2012, estamos en el año 2020, han pasado casi 8 años. Y por tanto, entonces, el mismo SRI me dice que yo tengo que tener mi información 7 años. Pero ojo, ¿qué es lo que dice la consulta hecha al respecto a la super de compañías? En este caso, la super de compañías nos remite al Código de Comercio. Les comento que el Código de Comercio, en el artículo 35, dice lo siguiente. El artículo 35 del Código de Comercio, ustedes están viendo ahorita en pantalla, dice que el comerciante y sus herederos
deben conservar los libros de su contabilidad y sus comprobantes o soportes hasta que termine en todo punto la liquidación de sus negocios y 7 años después. Es decir, para términos tributarios, usted debe mantener los registros y comprobantes 7 años, pero para efectos societarios, usted debe mantener sus registros y comprobantes 7 años después de haber cerrado, de haber liquidado su compañía. Por tanto, entonces, legalmente no se puede decir que es una información anterior. 1 y 2. Esta resolución está vigente o apareció en el año 2012. Si las empresas o los contadores no estaban en su momento de alguna manera pues conectados a esta información en su tiempo, pues claro, no es problema de la superintendencia de compañías en ese sentido. Por tanto, entonces, les decía, volvamos otra vez a la diapositiva del trimestre. Aquí estamos entonces, hasta marzo del 2020, que sería el último trimestre vigente, habría que presentar 30 archivos trimestrales. Estos archivos no son archivos adjuntos que se hace por fuera y se los entregan indirectamente. Es información que se digita en línea en la superintendencia de compañías. Es decir, usted ingresa con su clave y contraseña y de alguna forma registra toda esta información. Cuando usted ponga "sí vendo a crédito", le va a aparecer los iconos que corresponden a lo que se denominan ventas a crédito. Por supuesto, una recomendación muy importante es que usted no incluya esta información de que sí vende a crédito hasta cuando usted no tenga realmente toda la información lista para subir. Porque si usted ya la tiene lista para subir, claro, tal vez se quedará un día o un mediodía con el no cumplimiento. Pero si usted pone ahora "sí vendo a crédito" y recién se va a poner a buscar la información, pueden pasar meses hasta que usted pueda recaudar dicha información y hasta que la gerencia decida quién mismo va a reportar y quién no va a reportar. Bien, en el reglamento de ventas a crédito aparecen 3 cosas importantes. Primero, el costo máximo que usted puede cobrar cuando usted presta servicios vinculados a las ventas de crédito. Es decir, cuando usted entrega estados de cuenta, cuando usted da recibos de pago, da una referencia comercial, da certificados de que el cliente está al día, todo eso tiene una tarifa máxima que usted puede cobrar sin ningún problema, igual como los cheques devueltos y el interés de financiamiento. Un segundo punto importante, miren, aquí está un ejemplo de mi estado de cuenta de Tatex, donde aquí usted puede encontrar y verificar las tarifas por servicio y el rango de la cuota de las cobranzas, que es el segundo punto que les quería comentar. El primer punto es justamente el que usted puede cobrar por estos servicios anexos a las ventas a crédito. Algo muy importante, cuando usted cobra interés, no puede excederse de la tasa de interés efectiva para préstamos del consumo ordinario que tienen, que están vigentes en el Banco Central. Un segundo punto que tiene importante este reglamento es justamente que usted tiene la posibilidad de cobrar, aparte de los intereses de mora, también puede cobrar también un recargo de cobranza por el pago tardío en las cuotas. Es decir, usted le puede cobrar sin ningún problema a su cliente entre 3 y 18 dólares, dependiendo de cuánto le deben. En nuestro caso, seguramente más de 18 siempre. Puede usted cobrar esos valores claro, porque el mensajero, por las llamadas, por toda la gestión de cobranza que usted realiza. Y un tercer punto muy importante que tiene su reglamento, por supuesto, es que tiene que usted reportar estas ventas de crédito de manera trimestral. Eso con lo que respecta al reporte trimestral de la Superintendencia de Compañías. Vamos ahora a ver qué es lo que pasa con la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos, cuando entra en acción, sucede lo siguiente. Mucha gente me pregunta a mí, me dice, ¿cómo es posible que de alguna manera, pues, la Super de Bancos nos obligue a presentar información si esto realmente si yo no tengo nada que ver con los bancos, yo soy una empresa comercial? Les comento lo siguiente. Al momento le estoy presentando el memorando, de hecho la resolución,
que está con fecha 14 de octubre del 2013 y que todavía se mantiene vigente hasta la fecha. En este memorando, en esta resolución, justamente dice lo siguiente en el artículo 1. Las compañías que están sujetas a supervisión y control de la Superintendencia de Compañías que vendan a crédito con o sin interés, mira lo que dice aquí, con o sin interés, tendrán la obligación de transferir hasta el 10 de cada mes la información sobre dichas operaciones al registro de datos crediticios. Hoy el registro de datos crediticios está regentado por la Superintendencia de Bancos. Antes se presentaba este reporte a la DINARDAP. Sin embargo, a partir del año 2018, cambió la competencia de la DINARDAP a la Superintendencia de Bancos. Y por tanto, ahora hay que presentar estos reportes hasta el 10 de cada mes a la Super de Bancos. Ahora, este reporte es un poco más complicado. Este reporte hay que presentar 38 campos con un formato específico en el cual le piden datos del sujeto de crédito, le piden datos del vencimiento de la operación y por supuesto si está la cuota vencida o está vigente en ese momento. Son 38 campos los que hay que llenar. ¿Qué más dice esta resolución al final del artículo 1? Permítanme leer esta partecita. Dicen, las compañías referidas en el primer inciso de este artículo, o sea, las que venden a crédito y que estén bajo el control de la Superintendencia de Bancos, deberán además suministrar a la super de compañías información global y consolidada sobre dichas operaciones. A ver, aquí también hay otra pregunta típica. La pregunta que me hacen es, mi compañía no está bajo el control de la super, porque soy una fundación, porque soy de alguna forma una persona natural obligada a llevar contabilidad, y por tanto, una sociedad civil y comercial, y por tanto no estoy regida bajo la Superintendencia de Compañías. ¿Yo también tengo la obligación de presentar? No. ¿Por qué? Porque solamente es para aquellas que estén bajo el control de la Superintendencia de Compañías. Eso por un lado. Por otro lado, la Superintendencia de Bancos, al buscar como objetivo tener un registro crediticio, le pide con nombre y apellido, factura por factura, a naturales y jurídicos, quién le debe, cuánto le deben y si está vencido o está moroso. En ese sentido, entonces, de alguna forma, pues tendremos nosotros siempre esta información segmentada. Incluso ni siquiera puedo unir. Si digamos Carlos Ramírez debe 2 facturas a la misma empresa, ni siquiera las puedo unir porque una factura puede estar a 30 días y la otra factura puede estar a 1 año. Una factura puede estar vencida y la otra factura no. Por tanto, ni siquiera puedo consolidar por clientes. Este es un reporte factura por factura. Ahí se requiere bastante dominio de Excel a veces para poder consolidar la información que me da su reporte, su reportería en el software que usted maneje contable a justamente el formato que le pide la Superintendencia de Bancos. En cambio, la super de compañías, al ser un informe trimestral, como dice aquí, es una información global y consolidada. Es decir, es una información global porque le pide lo siguiente. La super de compañías no le pide por nombres. La super de compañías le dice, a ver, en este trimestre, ¿cuántas facturas tienes al contado y cuántas facturas tienes a crédito? ¿Cuántas facturas tienes vencidas? ¿Cuántas facturas tienes vigentes por cobrar? Le dice, ¿cuántos clientes te deben? ¿Cuántos clientes están en mora? Ahí le pregunta clientes, facturas, mas no le pregunta nombres y apellidos. El artículo 2 de esta resolución habla justamente desde cuándo usted debe presentar. Para esto tenemos una presentación adicional que usted la está viendo, que dice ventas de crédito reportar a la Superintendencia de Bancos. Y aquí justamente dice desde cuándo usted debe, aquí hay un cuadrito muy explicativo, en este sentido, que le va a decir desde cuándo. Aquí está. Dice, usted debe presentar esta información, recuerde que esto era en el 2013, la resolución, y dijo lo siguiente, del año 10 al 2013 le van a presentar
un archivo por año con los saldos al 31 de diciembre de cada año. Es decir, con toda la información que la gente que le debía a las cuentas por cobrar que usted tenía a diciembre de cada año. Por tanto, aquí son 4 archivos y usted debe presentar uno por cada año, del 10 al 13. Pero del 14 a lo que va de la fecha, hasta el 2020, en este caso hasta marzo, que tendríamos que de alguna forma presentar para estar iguales, estos son archivos mensuales. En este caso, usted si hace un archivo en Excel, luego lo compacta en un TXT y envía un archivo adjunto zipeado. Entonces, aquí sí no es un ingreso manual. Usted le consolida esta información mensualmente y le envía a la Superintendencia de Bancos esta información. ¿Desde cuándo? Desde el año 2010. Del 10 al 13, un archivo por año. Del 14 a la fecha, un archivo por mes. Veamos qué más dice esta resolución. Perdóneme. Aquí estamos. Vámonos a la resolución. Al artículo 3 dice, el artículo 3 en teoría dice que las operaciones que son menores a 0,15 veces un salario básico unificado. Es decir, el 15% de 400, que es actualmente el salario básico, sería $60. En otras palabras, si usted tiene cuentas por cobrar de $60 hacia abajo, usted no debe reportar esos saldos. De 60 hacia arriba, ahí sí tiene que reportar los morosos, los que estén en mora y los que no estén en mora. Porque algo muy importante, la idea de este central de riesgos y de esta reportería no es castigar únicamente a los morosos. Cuando usted reporta estas ventas de crédito, usted mejora o empeora el historial crediticio de su cliente. Es decir, cuando usted le reporta vigente a un cliente, eso le da más puntos al cliente. Porque todos comenzamos con 999 puntos y los vamos perdiendo conforme tenemos atrasos en los pagos. Y asimismo, cuando somos cumplidos, vamos subiendo puntos. Por tanto, reportarle a un cliente vigente le hace un bien a ese cliente, más bien le da más puntos en el récord crediticio. Mientras que usted le reporta mal a un cliente, ahí sí, pues de alguna forma, usted va a tener, o el cliente va a tener menos puntos en su récord crediticio. Así que no es tan malo reportarle a sus clientes en este sentido. El artículo 4 establece justamente que todas las compañías que vendan a crédito y que cobren y que vendan con o sin interés deben registrarse en 2 lugares. Uno, en la Superintendencia de Compañías. ¿Cómo se registra ante la super? Poniéndole que sí vende a crédito. No es más. No hay que hacer nada más, sino ponerle sí vendo a crédito. ¿Y cómo lo hace ante la super de bancos ahora? Es ingresando a la página web de la super de bancos. Ustedes me permiten, yo voy a hacer ahora un registro en vivo. Voy a ingresar a la página web. Voy a compartir desde ahora la pantalla de internet. Aquí estamos. Entonces, si yo busco en el internet RDC, RDC son las siglas de Registro de Datos Crediticios. RDC Superbancos, de hecho ya el buscador me sugiere, y entonces yo ingreso al sistema de catastro. Y así entonces yo puedo, después de actualizar mis datos, registrar la compañía o ingresar si ya está registrada. Por ejemplo, en el registro de la compañía, usted aquí selecciona si es una compañía o si usted es, por ejemplo, si usted quiere reportar como una fundación o como un organismo que no está bajo la super de compañías, usted también puede reportarlo sin ningún problema. En este caso es opcional, no es de alguna manera pues obligado. En mi caso, como soy persona natural, voy a poner otras fuentes, aceptar. Valida mi RUC. Y entonces comienzo a llenar un pequeño formulario, y ustedes lo están viendo en línea, donde aquí aparece principalmente, son básicamente un formulario donde dice cuáles son los datos
principales de la compañía, los datos de la dirección de la compañía y, por supuesto, el responsable de la transferencia de información. En este caso, yo lleno este formulario y procedo a registrar la compañía o a la persona natural que requiera también hacer esta reportería, aunque no esté obligado. Por tanto, entonces, es así como yo me registro ante la Superintendencia de Bancos. Bien, vamos a volver a nuestra presentación. Ya comenzamos en unos minutos la ronda de preguntas y vamos a ver cómo nos va. Veamos. Volvamos otra vez a nuestra resolución para terminar de compartir la resolución. Vamos con el artículo 4. Bueno, el artículo 4 era justamente que usted debe registrarse tanto en la super como en la super de bancos como en la super de compañías. Algo muy importante, no mire lo que dice aquí al final. Dice, la superintendencia de compañías dará a conocer a la super de bancos la lista de las compañías así registradas. Por tanto, cuando usted se registre ante la super de compañías, en el término de 3 meses, porque cada 3 meses ellos intercambian información, la super de bancos le dice, oye, la super de compañías le dice, oye, superbancos, aquí está el listado de todas las compañías que sí venden a crédito. Por tanto, tienes que esperar que ellos te envíen la información. Y si no te envían, me avisas, porque yo les sanciono. Entonces, la superintendencia de bancos nunca nos va a sancionar. Quien nos sanciona es la superintendencia de compañías. El artículo 5 habla sobre el artículo 460, que ya lo leímos, con las sanciones que van de 20, 50 o 100 salarios básicos por justamente entregar mal información. Eso ya lo leímos, pasamos. Y en el artículo número 6 es el artículo más complicado, donde está la sanción más importante. Dice el artículo 6, el incumplimiento de las disposiciones señaladas en esta resolución faculta al superintendente de compañías o a su delegado para que previo el procedimiento establecido en la ley de compañías puedan declarar de oficio a petición de parte la intervención de la compañía incumplida o su disolución y liquidación. Entonces, claro, no creo que lleguemos a ese punto, pero por lo menos sepa que el artículo 6 de esta resolución está vigente sin ningún problema. Bien, por tanto, entonces, eso es lo que les puedo compartir con respecto a la super de bancos. En esta presentación también está un requerimiento que hacen directamente la superintendencia de compañías a las empresas, que también vamos a llegar, por supuesto, y de alguna forma está la forma en cómo debe llevar el archivo y cómo debe enviar el archivo. Para eso, voy a volver otra vez, por favor. Voy a volver otra vez al internet. Permítanme solamente cambiarme de pantalla. Aquí estamos. Voy a regresarme a la página principal de la Superintendencia de Bancos. Y aquí, donde nosotros estábamos ingresando al inicio, aquí no solamente está el registro de la compañía, aquí está un manual de usuario para que usted sepa cómo se registra, aunque es muy fácil. Aquí está un manual de cómo se envía la información. Aquí está un manual de cómo valida la información la superintendencia de bancos. Aquí está un clasificador geográfico porque le pide el domicilio codificado en provincia, cantón y parroquia, y por tanto entonces ahí está toda la numeración de alguna forma de este clasificador geográfico estadístico. Aquí está la resolución, la 1311 que acabamos de leer, que está totalmente vigente. Aquí hay un ejemplo de cómo se hace este sistema, este registro. Y por último, un video que algo explica sobre cómo hacer el registro. Esta información está de alguna forma incluida en lo que es el portal de la Superintendencia de Bancos. Bien, de hecho, aquí hay un programa sugerido que salió recientemente, viendo que hasta el 10 se colapsaba toda esta información. Ahora pues hay que entregar en días desde el 1 al 10, dependiendo del 10º dígito del RUC. Aunque si bien es cierto, es un cronograma sugerido, porque usted lo puede hacer en cualquier día, pero
siempre para evitar la aglomeración el día 10 y el colapso de la página, están sugiriendo que lo hagamos conforme el 9º dígito del RUC. Bueno, creo que eso es lo más importante que tenía yo que de alguna forma compartirles. Creo que tenemos justamente tiempo como para abrir unos debates de preguntas. Espero que al momento todo esté de alguna forma incluido en lo que usted requería para tener un conocimiento de quiénes tenemos que hacer esta información. Bien, pues vamos a cerrar estas presentaciones. Yo les puedo enviar a través de más consultores esta información y de alguna forma, pues, ustedes le dan llegar toda esta información a todos ustedes sin ningún inconveniente. No sé, Tito, si en este momento podemos tal vez comenzar con una rueda de preguntas. No sé si son verbales o por el chat. Vamos a ver qué pasa con el chat mejor. Sí, por supuesto. Tenemos unas preguntas en el chat para empezar por ahí y también ya empezaron a levantar la mano para poder activarles el micrófono en orden de preguntas. Perfecto. Veamos las del chat, posiblemente algunas ya estén respondidas. Por favor, verifique, Joana. Joana Ortiz. Entonces, dice, una persona natural puede reportar desde qué tiempo atrás se podría reportar una factura y se requiere algún documento adicional a la factura. No, solo con la factura ya es de un documento normal que usted puede con la factura, ya es un compromiso de pago y por tanto entonces con la factura usted lo puede hacer sin ningún problema. Y claro, una persona natural sí puede reportar sin ningún problema y en este momento pues lo puede hacer desde cuando un natural, como no está obligado por la super, lo puede hacer desde que él considere pertinente. Puede hacerlo desde el año 2020, desde la fecha. Él no tiene obligación de hacerlo hacia atrás. Cristina Jacome nos dice lo siguiente. No. Seguimos ya es que me por la mano. Audio. Ya, perfecto. El señor aquí Enrique Grefa. Enrique, ¿en qué le puedo ayudar? Yo quiero una pregunta, señor. ¿Qué pasaría con un cliente cuando haya sacado a crédito? Entonces, el cliente no canceló durante todo el tiempo. Justamente para eso es la idea. Si usted tuvo un cliente, como usted le va a reportar a este cliente como moroso, usted tiene que hacer su historial crediticio desde 2012, como acabamos de ver. Y entonces, cuando usted le vendió a crédito, digamos que le vendió en el 2017, en enero. En enero del 17, usted le vende y reporta la venta en enero del 17. En febrero del 17, le reportará como vigente. En marzo, si usted le dio 60 días, todavía como vigente. Pero en abril, mayo y junio, le tendrá que comenzar a reportar como vencido. ¿Hasta cuándo? Hasta la fecha, porque de alguna forma ese señor estará siempre como vencido desde el día en que usted le vendió, o mejor dicho, desde el día en que él no cumplió con su obligación hasta la fecha. Claro. Gracias, señor. Por nada. Buenas tardes. Vamos a la pregunta de Sandra Zumba. Sandra, dígame. Buenas tardes. Una pregunta. O sea, ¿las reportes deben ser solamente cuando son hechas facturas o también puede ser cuando está hecho un contrato? No, normalmente es la facturación. A ver, normalmente un contrato de compra-venta también podría servir. Y usted podría sin ningún problema reportar a un cliente con el contrato de compra-venta. Normalmente el formato de la Superintendencia de Bancos le pide que usted identifique con un número, en este caso, la operación de crédito. Este número generalmente es la factura. Pero bueno, a mí me resulta un poco complicado saber que usted vendió algo con contrato sin factura, pero bueno, algún motivo especial debe ser. Pero en todo caso, si usted quiere reportar a este cliente sin factura, no es problema, usted le puede reportar con un contrato, otorgándole a ese contrato un secuencial del 001, 002, etcétera, y le reporta al cliente en base al contrato, sin ningún problema. Siguiente. La siguiente persona, por favor, Adrián Segura. Adrián, dígame. Estimado, buenas tardes. Dos preguntitas rapidito. La base legal dice que deberán presentar este reporte todas las empresas que están bajo control de la Superintendencia de Compañías, o hay alguna excepción.
Te digo esto porque una vez hice la consulta para un colegio que está constituido por medio de una sociedad jurídica y me informaron que no pueden informar valores de colegios o que tenga que ver con la educación ante este sistema del registro crediticio. Y la otra pregunta es si en la super de bancos me quedó claro de que se registran valores de $60 para arriba, pero en la super de compañías tiene que ver el monto o asimismo es igual $60 para arriba el reporte. Ya, perfecto, gracias por la pregunta. A ver, comencemos por la del colegio. Si el colegio es una empresa, o mejor dicho, estaba regulada bajo la superintendencia de compañías, tiene la obligación de hacerlo, sin ningún problema. Claro, si es una entidad fiscal o no regulada, o si no está regulada por la super de compañías, no es problema. Pero si el colegio está regulada por la super de compañías, tiene la obligación de hacerlo, no hay ninguna restricción para ellos. En el caso de la segunda pregunta, como usted bien indica, a la super de bancos, si el saldo es mayor a 60, le reportan la venta y la morosidad o no, dependiendo del caso. En la superintendencia de compañías, como le decía anteriormente, ahí el monto como no es un reporte uno a uno, ahí lo que le pide es cuántas facturas tiene a crédito, cuántas facturas tiene al contado en total, incluyendo las de $60 o menos. Porque ahí lo que quiere la super de compañías es buscar su grado de liquidez de la empresa. Es decir, no importa si es que son facturas de 20, 30 o 50. Y no importa nombres. Lo que le dice es cuántas facturas tienes por cobrar, cuánto te deben por cobrar, cuánto está en mora en total. Y por tanto, entonces, ahí sí incluye cualquier valor, incluidos montos pequeños. Cristina. A ver, por favor, la señorita Jessica Calderón Naula. Jessica. Buenas tardes, ingeniero. Una consulta. Con respecto a las constructoras, entendería que ellas también deberían reportar porque hay, por ejemplo, proyectos que llevan 2, 3 años. Entonces, siempre van a mandar un informe consolidado con los mismos saldos hasta cuando en realidad se liquide, ¿verdad? Eso para estar segura. Ahora, otra acotación también, anteriormente, como hace 3 años, la DINARDAP nos indicaba que no se debe reportar información cuando comprendan empresas extranjeras. Solamente debemos reportar a los nacionales. Entonces, no sé si eso sigue vigente y nada más. Muchas gracias. Bueno, Jessica, verá, te cuento lo siguiente. A ver, a las empresas extranjeras se les reporta, ahora sí, a la superintendencia de bancos, pero claro, el RUC es, usted le pone 999 sin ningún problema. Realmente, un reporte de una empresa extranjera realmente no es tan significativo y por eso la DINARDAP en su momento no lo pedía. Pero ahora después de banco le dice todos, ahora, incluyendo a los extranjeros, incluyendo a las empresas públicas. Porque también la DINARDAP antes decía a las entidades del sector público no les reporten. Entonces, ahora incluso a ellos también habrá que reportarles. Entonces, claro que a una empresa extranjera, claro, se hace falta que tenga una exportación para que usted lo haga. Porque un extranjero natural no le va a dar crédito, seguramente. Si es que está un turista, tal vez no le dé crédito. Aunque por ahí hubo una compañía que, por ejemplo, una clínica, que claro, venía un mochilero, le atropelló el cole, y llegó a la clínica, le atendieron, le cobraron 3,000. Dice, bueno, vea, yo vengo de mi país sin un centavo, y entonces, ¿cómo les voy a pagar a ustedes 3,000? Tienen una cuenta por cobrar en ese sentido, pero claro, esa es una de las pocas probabilidades de que alguien que sea extranjero se le reporte. Pero sí hay que reportar ahora también las exportaciones según la superintendencia de bancos. Eso es lo último. Y con respecto a lo que me comentaba sobre la constructora, aquí sí hay que tomar en cuenta algo muy importante, que es una venta a crédito. No hay que confundir con un anticipo, aunque esté facturado. Es decir, si usted factura un anticipo, por supuesto es un anticipo, no es una venta. Por tanto, entonces, usted no le puede reportar a un cliente por un anticipo que le tiene entregado. En otras palabras, por ejemplo, usted tiene una constructora y le dice a su cliente, tienes que pagarme 30,000 de entrada y la casa vale 100,000. El 30% 30,000. Entonces le tienes que pagar 12 cuotas de 2,500 mensuales
y después de 12 meses te entrego el inmueble y después, pues de alguna forma, haces un préstamo y me compras con el resto de la casa. Ahora, cuando yo me comprometo con usted como constructora a entregarle 2.500 mensuales, realmente eso no es una venta a crédito. En este caso usted ni siquiera tiene una venta, tiene un pasivo, un anticipo de un cliente. Por tanto, entonces, aún así esté facturado, y si yo me atraso en el pago de esa cuota, que de alguna forma nos pusimos de acuerdo más bien por intentar separar mi casa, no es una venta a crédito. Por tanto, usted no puede reportarme como moroso por el hecho de que yo de alguna forma no le haya pagado un anticipo que usted me está requiriendo. Por tanto, entonces, eso no es una venta a crédito y el reporte es de ventas a crédito. Es como cuando usted, por ejemplo, en un vehículo, en estos planes de vehículos, cuando usted ingresa a un plan de la compra de un vehículo, usted va pagando mes a mes una cuota para comprar su vehículo, y cuando tiene ya un cierto monto pagado, siempre un sorteo y después le dan el vehículo, a usted no le pueden reportar como moroso por el hecho de que usted se haya atrasado en su cuota, porque a la final usted está dándoles un anticipo para ellos. Así que en este caso, pues, no hay ningún atraso. Ahora, cuando usted me entrega la casa, cuando me entrega Coneca, cuando me entrega el proceso del Pichicha, me entrega el vehículo, ahí sí ya me están entregando el bien, y si de ahí en adelante yo tengo un crédito directo, entonces, en este caso, ahí sí ya tenemos una venta a crédito, está entregado el bien, está entregado el servicio, y por tanto ahí sí caben los reportes. Espero que haya sido claro con esta explicación. Cristina. A ver, vamos con la consulta de Rodrigo Altamirano, por favor. Muy buenas tardes. Primero felicitándole al instructor por el curso. Está bastante claro y bastante bien. Solo quiero, por favor, Gracias. que me ayude con una aclaración, que tengo una duda referente a... Y yo tengo un restaurante, entonces en ese restaurante yo cobro las ventas obviamente de contado, pero hay clientes que me pagan con tarjeta de crédito, y esas cuentas, por ejemplo, cuando ya llega el fin de año, normalmente se quedan como cuentas por cobrar, que van a generarse o que van a cobrarse el año siguiente. Entonces, pero nosotros no vendemos en sí a crédito. Quiero un poquito que me ayude en ese sentido a entender si estas ventas que nosotros realizamos a través de tarjetas de crédito tienen que también reportarse, pese a que, como le indico, nuestro giro del negocio no da para vender a crédito, sino a través de tarjetas, que no sé si tiene la misma modalidad o el mismo entendimiento, por favor. Gracias. Digo, qué interesante su pregunta. Le comento lo siguiente. Cuando cualquier empresa, la suya o cualquiera, vende con tarjeta de crédito, ese no es un crédito directo. Aquí el tema es cuando usted da un crédito directo. Tome en cuenta que cuando usted vende con tarjeta de crédito, usted tiene, dependiendo de la tarjeta, dependiendo del banco que usted tenga la cuenta, se demoran 4 o 5 días, una semana, en que le acrediten a usted el valor. Por tanto, entonces, sea el monto que sea, quien reporta, quien da el crédito no es usted como restaurante, sino la tarjeta de crédito. Por tanto, quien reporta la morosidad a un cliente es la tarjeta de crédito cuando el tarjetaviente no le paga a Visa o a Mastercard. Por tanto, entonces usted, sea el monto que sea, cuando usted vende con tarjetas de crédito, no hay que hacer el reporte a la super de bancos, porque usted no le puede reportar a un cliente como moroso si es que usted la tarjeta de crédito no le paga. Por tanto, a la superintendencia de bancos, las tarjetas de crédito no se reportan. 1. 2. En cambio, a la superintendencia de compañías, ahí sí se reporta, pero lo que se reporta únicamente es lo siguiente. En una de las diapositivas de la super de compañías, dice, ¿cuánto vendió usted al contado? ¿Cuánto vendió a crédito? Y en el crédito le pregunta, ¿cuánto vendió con tarjetas de crédito y cuánto vendió con crédito directo? Por tanto, entonces, ahí le va a decir solamente, como informativo, que usted le diga a la superintendencia de bancos, no le dice nada, porque no es crédito directo, pero sí a la super de compañías. Él tiene que decir, yo en este trimestre con tarjetas vendí 50,000, 80,000 y nada más. Es solamente un informativo. Ahora, en el caso del restaurante, yo estimo que no sé si las cuentas sean mayores a 60. Recuerde que las facturas son factura por factura en la superintendencia de bancos.
Si usted da crédito directo de alguna empresa posiblemente, si usted le factura de día en día 40, 50, hasta 60, aún así le queden mal, no les puede reportar. Ahora, si usted, por ejemplo, les da crédito a una empresa y le dice, a ver, acumulemos todos los almuerzos del mes de todos los empleados y le facturo al final, digamos, 2,000 al mes, y ahí si no le pagan, esa venta sí tiene que ser reportada como vigente, como morosa, porque es una factura de 2,000. Pero si usted tiene los 2,000 divididos en 100 facturas de a 20 cada una, entonces, por tanto, no puede usted reportar, por más que le estén cobrando, siempre y cuando usted dé crédito directo. Lo mismo pasa con las bombas de gasolina, por ejemplo. Yo tanqueo, la gente de una empresa tanquea 30, 40, 50 dólares y le facturan uno a uno, no pasa nada, no hay que reportar nada. Igual pasaría en merchandising, etcétera. Pero si tenemos un contrato en el cual acumulamos y al final del mes facturamos en una sola factura todo, eso sí tendríamos que reportar en ese sentido. Sigamos, Cristina, tal vez. También, hasta tanto estoy investigando algunas preguntas del chat. Aquí Jocelyn Hermijos nos pregunta justamente que en la empresa donde trabaja no han reportado los super de bancos. Multas, como les mencioné hace un momento, no hay ninguna multa en este sentido. La super de bancos en algún momento le va a decir a la super de compañías, oye, esta empresa no me está reportando. Y que le va a sancionar es la superintendencia de compañías, no con una multa en dinero, lo que le va a sancionar posiblemente con el certificado de cumplimiento que le va a decir que usted no ha cumplido. Eso principalmente. Carlitos, dígame, otro más. bueno, en honor al tiempo vamos a hacer una consulta más. Silvia Freire nos pregunta, desde la fecha de emisión de la factura, ¿desde qué día que no se cobra es considerado crédito o hasta qué día es considerado de contado? A ver, cuando usted preste el bien o preste el servicio y no le pagan, es un crédito, no importa si sea un día o si sean 2 o 3 días. Entonces, por tanto, usted, cuando usted entrega el bien o el servicio y le pagan, es una venta al contado. Cuando usted entrega el bien o el servicio y no le pagan, es una venta a crédito. La venta a crédito puede tener un crédito dependiendo de su política, 30, 60, 90, un año, 5 años de crédito. ¿Y cuándo comienza la morosidad? Por supuesto, al día siguiente en el que de alguna forma el crédito no ha sido cumplido. Desde ahí comenzamos a reportarle como moroso. Por tanto, si usted le da un día de crédito, inclusive en la resolución, en algún momento, si usted baja el instructivo que vimos en la página web, si usted baja ese instructivo, ahí dice claramente, incluso le dice en letras grandes, aunque sea un día de crédito, le dice ahí en el instructivo. No hay la posibilidad de que usted me diga si es que es un crédito chiquito de 3 días, 4 días o 5 días, eso no, igual, a todo el mundo, siempre y cuando se quede con saldo, porque por ejemplo, si usted le vende el 1 de mayo, le da 15 días, el 16 de mayo se le vence, y digamos que le paga el 28 de mayo, se pasó 14 días, pero a la fecha de corte, el 31 de mayo, ya le pagó. Por tanto, como queda con saldo cero, usted no le reporta, aún así se haya pasado 14, 15 días. El problema es cuando salta de un mes a otro. Si usted, por ejemplo, le da 8 días de crédito el día 25 de mayo y le tiene que cobrar el 3 de junio, usted se queda con saldo a fin de mes. Y por tanto, entonces, al quedar con ese saldo, tiene que reportarle, en este caso, como una cuenta por cobrar, vigente, por supuesto. Si al siguiente mes no le paga, le reportará como vencido. Si al siguiente mes le paga, ya no le reporta. Cuando usted le deja de reportar, y expresamente le estoy diciendo, o implícitamente le estoy diciendo a los super de bancos, que el cliente ya le ha pagado. Otras preguntas de aquí de Diana Cajas para terminar con el chat. Dice, ¿las sociedades anónimas están obligadas a reportar? Por supuesto que sí. Están bajo el control de la super. Dice Jenny, buenas tardes, una vez que ya registro la empresa, ¿tengo que realizar todos los meses los reportes o solo cuando se efectúa la venta a crédito? Por supuesto, todos los meses. Aún así haya meses que usted no venda crédito, tendrá que reportar en ser.
Yadira dice, buenas tardes, disculpe, ¿cuál sería la obligación para una empresa de responsabilidad civil? Ninguna, si no está bajo el control de la super de compañías, no tiene responsabilidad o obligación de presentar estos reportes. Wilson dice, estimado Carlos, usted hace referencia que el auditor debe verificar el reporte de la super de compañías. ¿Qué pasa si el cliente no tiene activado ni registrado? En este caso, ¿cómo se sustenta el auditor que revisó? Bueno, pues usted tendrá que reportar, no sé si en el informe a la gerencia interno o reportar a las super de compañías, que sería lo más lógico. Usted tiene que poner como una salvedad en su informe de auditoría que la empresa no vende a crédito, pero no se encuentra cumpliendo con lo que dice la resolución y el reglamento. ¿Se puede sustituir la información enviada? Le comento lo siguiente. A la super de bancos sí se puede sustituir. Hay que enviarle un archivo nuevo con una R1 al final y por tanto usted lo puede sustituir. A la super de compañías no se puede. Como es en línea, si usted ingresa a la super de compañías o va a la super de compañías, ingresa y en ese momento usted quiere que le borren la información, le piden un montón de requisitos y documentos que la verdad es que a la super de compañías, si usted se equivocó, deje ahí como está, mi consejo. Diego Cajas dice, no sé si es que tengamos todavía unos 5 minutos más para leer, o no sé si estoy a la disposición de Mag, o en honor al tiempo terminamos. Esta pregunta y tenemos unas 2 más que levantaron la mano y podemos concluir. Perfecto. Diego Cajas dice, por favor, quedarán muchas preguntas por con un correo número telefónico. Sí, es que desean, les puedo dar al final mi correo electrónico sin ningún problema. En la página web de la super de bancos hay un formato de archivo. Sí, como les comenté hace un momento, ahí está un formato de archivo que ustedes se pueden descargar. Es básico, pero yo estoy pensando que justamente creo que deberíamos de alguna forma hacer un tallercito con la parte práctica. Están invitados, por supuesto. Una persona natural no obligada quiere reportar facturas. ¿Qué tiene que hacer? Como usted lo vio hace un momento, puede igual registrarse sin ningún problema. Una persona natural lo puede reportar a la superintendencia de bancos. ¿Para qué? Para justamente presionar el cobro. A la super de compañías no, porque él no está obligado. Una empresa que está en proceso de liquidación dependerá mucho de la gente que le está liquidando, del liquidador, porque no se olvide que el hecho de que esté liquidando no quiere decir que deja de cumplir sus obligaciones, más bien, en algunos casos, con mayor razón, le hacen cumplir todas las obligaciones para poder liquidar. De ahí dependerá mucho del liquidador. ¿Existe una prórroga para el trimestre? No. Cuando usted es hasta el 10 de cada mes o hasta el 10 de cada trimestre. No hay prórrogas en este sentido. Inclusive ni por la pandemia, para nada. Listo, vamos a dar paso a unas 2 preguntas por audio. Vamos a ver. Sí. Señorita Mariana Maldonado. Mariana, dígame. Muy buenas tardes. Por favor, quisiera preguntarle por el tema desde que nosotros tenemos activado lo que es, desactivado ventas de crédito. ¿Desde qué año yo debería empezarme a igualar? La empresa está formada desde el 2006. Desde el 2010, como le dije, a la super de bancos y 2012 a la superintendencia de compañías. El hecho de que recién lo active no quiere decir que desde hoy vaya a hacerlo. Igual lo tendrá que hacer desde su momento, desde el momento atrás. Gabriel Jaramillo. Gabriel. Se nos fue Gabriel Jaramillo. Eric Escola. Sí, buenas tardes con todos. Mi consulta es, yo trabajo en un concesionario de vehículos y muchas de las ventas se realizan con financiamiento de bancos y cooperativas. En ese caso, la deuda en sí ya no sería del cliente, sino de la financiera hacia nosotros. ¿Esas ventas debería reportarlas?
A ver, igual que la tarjeta de crédito hace un momento, usted no tiene que reportarle porque para usted la financiera ya le va a pagar a usted el dinero. En todo caso, si usted no le paga a la financiera, de alguna forma, ¿a quién reportarías de la financiera? Pero claro, me imagino yo que cuando la entrega de vehículo se da cuando ya la financiera le haya pagado a usted el vehículo. En este caso, solamente el reporte se registra cuando usted hace una venta a crédito directo. Es decir, si usted decide vender un vehículo de alguna manera, pues directamente a su cliente, ahí sí tiene usted en este caso, que reportar. O cuando usted venda los repuestos, o cuando usted venda el servicio técnico con crédito directo. Pero el vehículo que de alguna forma la financiera fue la que de alguna manera pues lo financió, quien reporta como vigente o moroso es la financiera. Muy bien, hasta ahí vamos a cerrar el tema de las preguntas. Para todos es un tema muy interesante, de actualidad, como podemos ver en las inquietudes de ciertos colegas. Hace tiempos no estamos reportando esta obligación. Así es que de parte de Más Consultores, antes de dar por cerrado